Un experto internacional consultado por gobiernos del mundo, que se llama Francis Fukuyama, decía la otra vez aquí en Medellín, en Moravia, que Medellín era la mitad de un milagro. Y en cierto modo se refería a los jóvenes de Medellín y lo que había pasado con ellos durante los últimos, digamos, 25 años. Cuando él dijo eso, hacía por ahí 18, 19 años. Y es que hace 25 años la juventud en esta ciudad era como sinónimo de no futuro. Recordamos la película de Víctor Gaviria, Rodrigo de No Futuro, cuyo protagonista es eso. Un joven que no tiene futuro. Y casi lo que digo, y repito, como que asociábamos a los jóvenes con eso. Es más, a los jóvenes los visibilizábamos como delincuentes, y casi como culpables de lo que nos estaba pasando. O como culpables, no casi. Hoy en día hablamos de otro modo cuando hablamos de juventud. En aquel tiempo eran sinónimo de no futuro. Hoy no solo son el futuro, sino que también son el presente, más que el futuro. Pues para poderlo ser, tienen que ser el presente. Hoy se habla de más reconocimiento. En aquella época decíamos, no nacimos pa' semilla, y eran los muchachos, el sicariato, que se estaban matando. Y todo eso estaba sucediendo en Medellín y la juventud era como la culpable. Cuando todo lo que nos estaba sucediendo era un resultado de sociedad en la que las principales víctimas eran precisamente los muchachos. Yo recuerdo que precisamente hace 20, 25, 27 años empezaron a surgir en Medellín unos grupos llamados grupos juveniles, cada uno con su nombre. Muchos tenían nombres de sueños o nombres del barrio de donde procedían. Y muchos de esos muchachos nos decían, y yo lo viví porque hice un programa durante 6 años dándole la vuelta a Medellín 3 veces, llamado Camino al Barrio, que empezó llamándose Arriba Mi Barrio, y nos decían, nosotros existimos para cambiarle la chapa al barrio, para que Medellín vea que los jóvenes que vivimos aquí no todos somos matones o sicarios o asesinos, y lucharon con eso. Y por eso es que la lucha no fue fácil, pero fue intensa, y por eso es que Medellín ha salido en relativamente poco tiempo de una oscuridad en la que los jóvenes no se veían. Hoy hay Semana de la Juventud. Hoy Medellín es la única ciudad del país que tiene una Secretaría de la Juventud. Bueno, este comentario es simplemente para invitarlos al tema de esta tarde aquí en Parihueliando con Vos. Los jóvenes de Medellín. Ese es el tema, con motivo de la Semana de la Juventud, que si no estoy mal hoy termina. No sé si mañana haya programación. Natalia. Mañana tenemos concierto en el estadio Atanasio Girardot. Entonces más tarde les vamos a dar toda la información, los cantantes, pero vamos a seguir con la línea lo que usted nos está contando. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Los estamos saludando. Muy buenas tardes a todos desde el Cerro Nutibara, más conocido como el Pueblito Paisa. Y usted me hace recordar mi juventud. En esa época uno caminaba entre hombres armados. Nuestros 15, nosotros no teníamos fiestas de 15 porque habían bombas todos los tiempos y a los muchachos se les llamaban sicarios. Entonces, de verdad, no teníamos futuro. Los muchachos de ahora son alegres, se ponen tatuajes, tienen el pelo como quieran, algunos tienen arete. ¿Y qué? Todos tienen una forma de demostrar y de contar lo que ellos quieren. Son también los jóvenes de la tecnología. Ellos no tienen como nosotros que recordar y memorizar todo. Vea la tecnología aquí de Cosiaca que Cosiaca nos está acompañando hoy en Parihueliando con Vos. Ellos no tienen que decirlo todo de memoria, ellos analizan, ellos piensan, ellos
critican, ellos proponen. La juventud de hoy es bien diferente, está llena de alegría y le queremos apostar a esa juventud y por eso vamos a empezar a parihuelear con vos. Nuestra línea telefónica hoy es 235-7247, 235-7247. Cuéntenos cómo viven los muchachos en su casa, de pronto las abuelitas que están ahí nos quieren decir, nos quieren preguntar a ver cómo manejar algunas situaciones, cómo desde la cultura o el deporte se le pueden ayudar a estos muchachos y sobre todo si usted de pronto es joven y acaba de llegar del colegio y quiere parihuelear con nosotros, nos llama o si no, se viene para el pueblito paisa. No vamos a empezar a parihuelear sin antes saber algo de nuestras Luis efemérides. Muy bien, Natalia. Mire, hoy es 31 de agosto, se acabó agosto, mañana empieza septiembre. Como dice un amigo mío, empiezan los meses que terminan en bre, que se van. Pasado mañana hay que empezar a hacer el pesebre. Pues estás más exagerado que Cosiaca. Yo ya hice el arbolito. ¿Vio? Así es la cosa, el tiempo está corriendo. Hoy es el Día Internacional de la Solidaridad. Hoy deben estar de fiesta, si no todas, por lo menos muchas cooperativas, cuyo principio fundamental es ese, la solidaridad. Miren, en 1888 en Londres, Jack el Destripador, famoso personaje, aterrador, asesinó a su primera víctima. Se llamaba Marianne Nichols. En 1897, 31 de agosto, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison patentó el kinetoscopio, es decir, el primer proyector de cine. El arte del cine lo habían inventado los hermanos Lumière hacía apenas 2 años y lo proyectaban en aparatos muy malitos, pues muy poco. Bueno, el kinetoscopio no es que fuera muy adelantado, pero fue el primer proyector de cine. En 1939 en Alemania, medios de comunicación nazis afirmaron que Polonia había supuestamente atacado una estación de radio en Glewitz, en Alemania. Eso le dio la excusa a Adolfo Hitler para invadir Polonia y ahí se originó, señores, la Segunda Guerra Mundial. En 1951, la empresa alemana Deutsche Grammophon presentó el primer disco de vinilo de larga duración, el LP, el Long Play, reemplazado hoy por el CD. En 1963, 31 de julio, se pone en funcionamiento la llamada línea caliente, el teléfono rojo, esa comunicación entre Washington y Moscú, que más que todo eso es como un mito, no es que se mantuvieran hablando, al contrario, casi nunca hablaban, y las comunicaciones eran milimétricamente estudiadas para no ir a decir nada que ocasionara el disparo de una bomba atómica o cualquier cosa de esas. Terrible, la Guerra Fría, ahí empieza. En 2004, el 31 de agosto, un grupo armado iraquí asesinó a 12 nepalíes que mantenía secuestrados. Hicieron un video del asesinato y lo mostraron por internet. ¿Quiénes nacieron el 31 de agosto? Miren, el año 12, Calígula, considerado por muchos historiadores como el emperador más loco de la historia, además de sanguinario y bueno, quién sabe, algunos dicen que la historia no ha sido realmente justa con Calígula, ni con Nerón, en fin. En 1870 nació María Montessori, una educadora italiana, hay unos colegios que tienen ese nombre. En 1988, 31 de agosto, nació David Ospina, el celebrado arquero de la selección. En 1867 falleció Charles Baudelaire, poeta francés, dentro del llamado grupo de los poetas malditos, autor de Las Flores del Mal. Bueno, en 1973 nació John Ford, cineasta estadounidense, gran maestro del western, de las películas del oeste,
como el italiano Sergio Leone, en fin. En 1997 falleció en un accidente de tránsito muy mencionado y muy sabido en París, Lady Di. Diana Spencer, aristócrata, en ese momento ya era ex esposa del príncipe Carlos. Estaba saliendo con Mohamed Al-Fayed. Sí, bueno, ahí tienen, señores, Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Vamos entonces a hablar de la juventud y bueno, queremos que ustedes también participen porque Parihueliando con Vos es su consultorio. 235-7247, 235-7247. Para hablar de este tema vamos a hablar con Julio César Orozco, director del Observatorio de la Juventud, comunicador social, periodista, abogado, coordinador del Observatorio de la Secretaría de la Juventud de Medellín. Julio César, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Bueno, muy buenas tardes a ustedes y a la audiencia y bueno, vamos a hablar hoy de juventud. Claro que Los sí. invitados hoy son los Julios. Julio César, los dos. El otro invitado es Julio, sí, Julio Gil, coordinador del componente pedagógico, de la Secretaría de la Juventud. Julio, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias a los dos, a Diana y a Tía Lirio, y bueno, vamos a parihueliar acá sobre la juventud. Hombre, hace poquito conversaba yo con unos muchachos de la Comuna 13. Ellos decían, hombre, vea, todavía, pues con todo lo que hay ahora en Medellín en materia de juventud, y decía, pero todavía, en casi 600.000 muchachos jóvenes, estamos hablando de personas entre los 14 y los 28 años de edad, hay casi 600.000 jóvenes en Medellín, son un poquito más de la cuarta parte de la población. Y de esos 600.000, unos 8.000 de pronto o hasta menos forman parte de grupos armados, de combos. Sin embargo, esos son los más notables. Los otros 592.000, ¿qué? No los ve nadie. Bueno, a pesar de que hoy en día, si lo comparamos con hace 25 años, hay mucha más visibilidad de lo que hacen los jóvenes, la verdad es que todavía los delincuentes siguen ocupando el protagonismo. Y en muchos casos, lamentablemente, se convierten jóvenes en modelos de comportamiento y de actitud y de, yo no sé qué, que viene haciendo una cosa muy nefasta, pero a ver, ¿qué piensan ustedes de eso? En realidad, si todavía no hemos podido superar esa vaina. Pues mira, Alirio, Natalia, yo creo que toda ciudad construye un relato, ¿no? Un relato sobre sus jóvenes en este caso. Tú lo has dicho, nosotros hay una realidad, digamos, fundamental y es que en estos 25 años, básicamente, si recordamos esa época, ese año 91, ese año nefasto, el 91, donde tuvimos casi 7.000 muertos hasta nuestros días, pues hemos logrado bajar sustancialmente el homicidio, pero hay una realidad clara y es que hoy nuestros jóvenes son las personas a las que más siguen matando y de hecho quienes son más victimarios. Eso, como lo decías, será así mucho el 1% de esa población. Exacto. Desde luego eso está en el relato periodístico, está en la información, eso nos duele y eso a veces no permite ocultar o mostrar o visibilizar otras realidades juveniles. Y eso no quiere decir que no haya que señalar efectivamente, denunciar esos crímenes o esos delitos. Lo que ocurre es que a veces se nos va a contar un muerto más sin darle una identidad a esos sujetos. Hemos hecho una tarea muy importante, pero tendremos que seguir reconociendo eso. Medellín tendría como tres, yo asumiría, si siendo pues las categorías a veces siendo un poco odiosas, pero digamos que hay tres poblaciones. Este 1% de jóvenes que básicamente están en riesgo, que pertenecen a algún grupo y que a veces se hacen muy visibles. No puedo dejar de contar que hace como un mes me senté a almorzar por ahí con alguien, una abogada, una persona que en general tiene conocimiento de información de la ciudad y me dijo, ¿usted en qué trabaja? Le dije, en la Secretaría de la Juventud. Y su primera expresión fue, ¿cierto que esta juventud de hoy está perdida?
una expresión como muy paisa y que a veces intenta recoger como que todo va mal, que los jóvenes... Y que se quedó pegada. Que se quedó pegada, que todos los jóvenes tienen problemas muy fuertes de consumo, que todos... Y entonces mi conversación fue para decirle, mire, está ese 1% que parece muy notorio, pero le voy a contar que además de eso tenemos una gran población juvenil que hoy se moviliza, que podemos tener unos 6.000 jóvenes más o menos en 700 grupos juveniles, podemos tener unos 5.000 jóvenes en las redes de formación artística sumados a los que están en las demás redes, podemos tener unos 30.000 jóvenes asociados a programas del INDER, podemos tener una cantidad de jóvenes que están en temas de formación y adicionalmente podemos tener una serie de jóvenes que a veces utilizamos una palabra que no nos gusta mucho, que son como los normalitos, es decir, ese pelado que es un buen hijo de familia, que cumple el con normalito. El normalito, el que no es ese brillante que muchas veces lo vemos en todos lados, pero que realmente hacen parte de esta sociedad y estudian y trabajan, y que a veces sí son muy invisibilizados. Julio, usted nos acaba de dar como una visión muy general de toda esa juventud que queremos exponer hoy en Parihueliando con Vos, esa juventud positiva, ese 99% que existe en Medellín. Pero yo lo invito para que después de este corte de mensajes institucionales hablemos de cada uno de ellos. Lo mismo usted, Julio, para que nos cuente qué es lo que ha pasado en la programación que tuvimos esta semana. Estamos Parihueliando con Vos desde el Cerro Nutibara y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Los jóvenes de Medellín. Ese es el tema esta tarde aquí desde el pueblito paisa, con motivo de la Semana de la Juventud, aquí en Parihueliando con Vos. Y están pues aquí con nosotros Julio César Orozco y Julio Gil, ambos de la Secretaría de la Juventud, y forman parte los dos del Observatorio de la Juventud. Y yo les quiero preguntar eso, ¿qué es el observatorio? ¿Qué hace el Observatorio de la Juventud? Porque uno tiene la noción de observatorio como aquella cosa que se necesita para observar el firmamento y buscar planetas, y de pronto uno encuentra planetas que nunca habían aparecido, que estaban perdidos, unos que sorprenden y dicen, y es que esto existía. A ver, pasa más o menos lo mismo con los jóvenes en Medellín. ¿Qué es el observatorio? Bueno, yo creo que el observatorio, pues, además de ser administrativamente una unidad que no sería, pues, no tendríamos que reducirlo a eso, yo creo que es una posibilidad precisamente de poder auscultar y trascender mucho en la política pública de juventud. Es decir, el observatorio, pues además de lo que típicamente puede hacer un estamento de estos, que es investigar, analizar cifras, rendir informes, preparar, por ejemplo, un asunto que podemos hablar ahorita más adelante, que es el índice de desarrollo juvenil, ¿cierto? O sea, unos asuntos de cifras y conceptos de gran envergadura, pues también tiene un espacio muy importante, que ese lo estábamos hablando pues aquí en Comerciales, y es que el observatorio también hace procesos de formación, y que es el proceso que yo coordino precisamente, ¿cierto? Es decir, para todos estos jóvenes que ahorita les estaba contando Julio, es decir, el enfoque de juventud para que aplique en cada comuna, en cada territorio, que obviamente tiene que haber un enfoque territorial. No es lo mismo la formación para los jóvenes que yo tenga que tener en la comuna 1 o en la comuna 15, porque sus dinámicas culturales, sociales son diferentes. Entonces nosotros tenemos que afinar muy bien los asuntos de formación para los adultos, precisamente, que acompañan todos esos jóvenes, porque los jóvenes no están solos ahí per se haciendo los procesos, ¿cierto? Es decir, la política y el enfoque de juventud tiene que irrigarse y tiene que permearse, y para eso tienen que haber unos adultos, y para eso tienen que haber unas líneas muy claras desde el observatorio que permitan, obviamente,
propiciar la política y el plan estratégico de juventud. Julio, entonces contanos cómo es ese proceso. Ustedes primero tienen que escuchar a los jóvenes, cuánto se ha demorado esa escucha al joven y cuándo empiezan entonces a ustedes a decirles unas propuestas. Y digamos para la Comuna 1 quisimos trabajar arte y cultura, para la 10 quisimos deporte. Háblanos un poquito como de cómo ha sido ese proceso y unos ejemplos específicos en algunas comunas. Mira, Natalia, como complementando un poco lo que dice Julio, lo que ocurre es que tradicionalmente el Estado se ha encargado de tener una cantidad de actividades, y Luis Alirio, de actividades y proyectos sin reflexionar mucho qué se hace y cómo se hace. Y si eso que se está haciendo tiene sentido o no, si eso está llegando o no, si estamos llegando 3 veces con la misma actividad, ¿cierto? Entonces, la generación de conocimiento e información, que se vuelve pues un tema tan importante en los tiempos actuales, plantea como la urgencia de que generemos investigación y conocimiento que tradicionalmente había estado en la academia, para que nos acerquemos, claro, más asertivamente a ese universo juvenil o a las mujeres, en fin. Desde el Observatorio de la Juventud, lo primero que identificamos es que los mismos jóvenes nos identifican 8 dimensiones en las que hay que trabajar por ellos. Las enumero rápidamente. Primero, convivencia y derechos humanos. Hay unos asuntos base, vitales a garantíceme la vida y mis derechos fundamentales a la movilidad, al libre desarrollo de la personalidad. Segundo, ¿qué vendría después? Salud. Después vendría educación juvenil, los asuntos que están relacionados con efectivamente terminar los ciclos escolares, que no haya deserción escolar, un tema de crisis vocacional hoy muy fuerte que identificamos sobre todo en los jóvenes al final del bachillerato y comienzos de la vida universitaria. Después viene trabajo, que es este gran dilema de la juventud, de bueno, si esto que estudié sí me va a servir para trabajar o no. Y después vienen unas dimensiones muy chéveres que están en todas las áreas y que en el mundo juvenil se empresas, que es la de la cultura, la del deporte juvenil, una dimensión que nos aparece nueva en todo sentido, que es la de la ecología y la sostenibilidad. Los jóvenes hoy, si alguien es representante del mundo de eso, de la relación con el otro, con los animales, de la relación distinta con el planeta, de mi relación personal, eso está en el mundo juvenil, entonces ahí aparece. Y por último, la democracia y la participación, que atraviesa todas las demás líneas, porque hay jóvenes participando de múltiples formas en todos lados. Entonces digamos que con esas 8 líneas llegamos a todas las comunas en diferentes proyectos, a veces con diferentes énfasis, pero por ahí es por donde intencionamos el trabajo. Bueno, ya vamos a explicar un poquito cada esa línea o alguna de las líneas, pero en este momento nos vamos para Guayabal. Samuel Giraldo, muy buenas tardes, parihueliando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Samuel, adelante, no te escucho. Aló. Hola, ahora sí te escucho, pero creo que de pronto le tienes que bajar volumen al televisor. ¿Le bajo más? Sí, señor. Listo, bueno. Adelante, entonces, mire, Samuel. A felicitarlos a usted y a Luis Alirio Muchas gracias. por ese maravilloso programa. Porque Muchas gracias, don Samuel. es un programa que ojalá todos los mayores lo miráramos con ojos de positivismo. Y porque yo creo que en este momento es la única ciudad del país que tiene una Secretaría de la Juventud, y que ojalá los jóvenes estén muy presentes y tengan muy en cuenta lo que las directivas están haciendo por ellos, porque son unas directivas que en realidad están trabajando muy bien por la juventud. Entonces en este momento ojalá que en todas las comunas, en cualquier comuna donde ellos llegaran, que lo recibieran con ojos de positivismo y que miraran lo bien que están haciendo por ellos y por la juventud, ya que los padres de familia pues no alcanzamos a llegar hasta allá. Ya tenemos esa ayuda, gracias a Dios, de estas directivas de la juventud. Don Samuel, muchísimas gracias. Usted acaba de tocar un punto bien importante. A veces los padres no sabemos cómo manejar a los muchachos. Y ustedes ahorita decían, hay que escucharlos, pero uno a veces se sienta a hablar con los adolescentes. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Bien. Y no sabemos cómo comunicarlos. Entonces aprovechemos este espacio para ver ustedes cómo fue que lograron sacar todas estas dimensiones hablando con ellos, y hablemosles a los padres de familia que nos están escuchando, cómo es que hablamos con los muchachos, con los jóvenes de hoy. Si quieres, Julio, que ya... Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta, a propósito de lo que Julio les contaba de las líneas, es que hoy asistimos a una juventud muy distinta a la que hace 20 o 30 años pues pudo haberle tocado a nuestros padres o nuestros abuelos.
En ese sentido, hoy nosotros en la Secretaría hemos trabajado mucho un asunto en clave de juventud que son las tendencias y las identidades juveniles. Es decir, hoy nos habitan unas tendencias y unas identidades juveniles que no existieron hace 30 años, pero que hacen parte del presente y que en ese sentido, hablando en clave de formación, pues hay que coger a un padre de familia y decirle, mire, su hijo o su hija joven pues decidió ser, voy a poner una tendencia hoy más moderna, un hipster, porque le gusta. ¿Qué es un hipster? Un hipster es una tendencia, más que una tendencia hoy puede ser una identidad. Sí, es como, pensemos en un neo hippie, ¿no? En un neo hippie. La hija mía dice que yo soy un hipster. Yo le iba a decir, pero me dio pena decir es un hipster veterano. Es un hipster veterano. Luis Alirio puede ser un hipster veterano. Claro, pero es muy probable que sea una mezcla de un hipismo de los años 70 combinado con asuntos vintage que lo llamarían los chicos hoy, ¿cierto? De estilos, de vestimentas, de asuntos antiguos, de bicicletas antiguas, pero sin perder asuntos de la modernidad. Es decir, lo que les quiero decir con ese punto es que un padre o una madre de familia tiene que entender hoy y tiene que leer muy bien esa juventud para tratar de conversar en ese mismo lenguaje que se está edificando la juventud. Por ejemplo, algo que es como más fácil de entender, a los chicos que se hacen los tatuajes, ellos se comunican con eso y entonces antes si uno se hacía algo, ¡ah! Dios mío, ¿qué pasó? Para la iglesia hay que hacerle un exorcismo. A los muchachos hay que entenderlos si se quieren hacer un tatuaje o si se quieren poner una areta, porque ya es diferente, son formas de comunicarse. Creo que a eso usted le está haciendo como relación. Hay un concepto, Natalia, que es el de biopolítica, ¿no? Y ese concepto plantea que el cuerpo es un territorio y un territorio que habla, y que en el mundo juvenil ese concepto de la biopolítica, ese cuerpo juvenil sí que habla, es un territorio habitado, como lo dices, por los tatuajes, por los piercing, por las modas, por las estéticas juveniles, y que hoy una de las formas no solo de representación sino a veces de resistencia juvenil se expresa en ese territorio que es un campo vivo de la política. Con lo que plantea Natalia, piensa uno en que, hombre, hay una distancia entre el mundo adulto y el mundo joven. El lenguaje, por ejemplo, que están usando ahora crea esas distancias. Me hace pensar en esto, pues que la gran responsabilidad está de parte de los adultos que se han pasado toda la vida diciendo que es que los jóvenes no están por nada, ¿cierto? Mira, hace varios años sí se hizo una investigación, la misma alcaldía la contrató, entre la población joven de Medellín. Hombre, y la gran conclusión es que el mayor reclamo de los jóvenes en general en Medellín es de reconocimiento. Ser reconocidos. Pues hombre, no porque sean artistas, ni genios, ni nada de eso, sino porque son jóvenes. Eso me hace pensar en lo que decía María Teresa Uribe hace unos años, la investigadora social de la Universidad de Antioquia, que ella decía, pensemos en eso que estamos identificando y anatematizando como los combos, las bandas. En ese tiempo no se hablaba de combos, sino de bandas. Los sicarios, todo esto, la violencia juvenil. Si será que ellos de ese modo, o es el único que encuentran, o es el único al que los hemos acorralado para que se manifiesten, mediante esas expresiones están diciendo es que nosotros estamos aquí y tenemos nombre y rostro. Y eso es lo que les hemos negado. Y los chicos de ahora, discúlpame Julio, lo que se quieren hacer reconocer, Luis Alirio, es por medio de la tecnología. Para ellos lo más importante en este momento es cuántos likes tienen, cuántos me gusta tienen. Es de esa manera que ellos se expresan al mundo. Claro, todos esos son formas de reconocimiento y de expresión, digamos, del mundo juvenil. Yo quisiera retomar esto último que decía Luis Alirio. Hemos difundido un poco, pero es siempre bueno repetir, a propósito, Luis Alirio, de una investigación que hacíamos hace unos 3 años con el Instituto de Estudios Políticos, cuando hablamos con los jóvenes que estaban reclutados por los combos, que nos aparecieron esas 3 palabras que digamos, fueron muy importantes, de preguntarle a los pelados que estaban en los combos que buscaban, que aparecieron esas 3 palabras de reconocimiento
afecto y recursos económicos, y que nos empezamos a preguntar dónde debían estar esas cosas. ¿Cómo es que los jóvenes que estaban vinculados a combos decían, a mí lo que me da el combo es ese reconocimiento, cierta protección y afecto? Y decíamos, ¿y eso dónde debería estar? ¿Acaso no debería estar en la familia? Entonces, cuando uno efectivamente, a veces los padres que están viendo estos programas dicen, hombre, ¿qué nos ha faltado? ¿Qué tarea no estamos haciendo? Entonces, uno le devuelve al padre, la pregunta es, dígame qué tanto afecto se está dando en la familia, dígame qué tanta capacidad. A mí no me gusta mucho, digamos, a los jóvenes no les gusta mucho incluso la palabra escuchar, ellos prefieren dialogar. Ellos a veces dicen, vea, llevamos mucho tiempo diciendo de que queremos ser escuchados. Creo que debemos de pasar a conversar, a dialogar, porque a veces tú dices como ven, te escucho, y tú me dices un poco de cosas y ya me quedo con esas y la vida sigue igual. No, venga, conversemos y construyamos. Entonces, eso que nos dio esas pistas tan importantes nos hizo entender que definitivamente la familia era un elemento fundamental en la configuración de los jóvenes de la ciudad, y que si íbamos a hacer algo hoy por los jóvenes de Medellín, sin lugar a dudas no lo podíamos hacer sin la familia. Yo quisiera decir algo con respecto a lo que está diciendo Julio Corto, y es que también creo que hay que pensar en cómo se da el afecto, ¿cierto? Porque el cómo es muy importante. Porque muchas veces, y que eso también lo movilizamos un poco esta semana con el seminario académico de viaje a las raíces, es decir, hicimos un esfuerzo de mirar cuáles son asuntos de las raíces, desde los ancestros, desde las prácticas, porque el afecto muchas veces nosotros lo hablamos pues internamente y decimos, ¿cómo se mide el afecto a veces? Muchas veces el afecto se puede medir por la comida que le puede dar un padre de familia a uno, ¿cierto? Es decir, las demostraciones de afecto pueden ser, no es que sean malas, sino que desde luego necesitamos empezar a movilizar y a tejer otras cosas pues que permitan en efecto que el afecto pues se manifieste de otra manera, ¿cierto? Y que esos chicos y esas chicas y los padres pues de familia también pues que nos escuchas incluso en este instante pues decir, bueno, ¿cómo puedo yo hacer un cambio de chip para eso? Sí, no solamente el beso y el abrazo, hay veces los jóvenes nos dicen, no, mami, hacenos una comidita. Esa es de pronto la demostración de afecto para ellos. Estamos hablando de los jóvenes y de la juventud en Medellín, en Parihueliando con Vos, desde el Cerro Nutibara, donde los estamos invitando porque aquí seguimos en la Semana de la Juventud. Ya volvemos a Parihueliando con Vos. Estás viendo Parihueliando con Vos. Esto es Parihueliando con Vos, esta tarde desde la Semana de la Juventud, la fiesta de la juventud, aquí en el Cerro Nutibara, en el pueblito paisa. Vamos a San Javier, Juan Guillermo Gómez. Juan Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Parihueliando con ustedes. Hágale, claro. Le voy a hacer una preguntita a los Julios. Sí, claro, adelante. La primera pregunta mía sería, ¿la base de la educación cuál es? ¿Cuál es el fin de la educación? ¿La educación es integral o para unos pocos? ¿Y cuál es el valor de la educación? ¿Y quién tiene la verdad? ¿El padre, la madre o el hijo? Fue madre. Creo que los corcharon, muchachos. El hijo mío diría, uy, quieto. Bueno, yo quisiera responder la primera parte pues en clave de educación. Lo primero que hay que tener presente es que desde luego todo el área de educación, pues la Secretaría de Educación, desde luego tenemos articulación con la Secretaría para hacer todo el proceso de educación formal que se hace en Medellín pues para todo el mundo. En clave de juventud, nosotros en efecto sí tenemos una educación integral, ¿cierto? Una formación integral, o sea, una formación en todas estas líneas, en empoderar, en empoderamiento, en que haya una condición y contexto bueno para los chicos y que eso permita obviamente un desarrollo del ser joven, ¿cierto? Seguimos teniendo unos retos muy grandes, claro, unos retos de mirar, de enfoque territorial, no es tan fácil llegar a cada territorio para saber en cada espacio qué es lo que se necesita, pero sí hay una perspectiva y una línea muy clara desde la Secretaría de la Juventud en clave de formación, es el empoderamiento, ¿cierto? Ahí hay el empoderamiento de la juventud. Necesitamos empoderar a los jóvenes en clave de formación para que ellos sean capaces de transformar su territorio, porque no hay otra manera. Es decir, no es educación tradicional
tradicional con la que llegamos a territorio, ¿cierto? Tiene que ser de otras maneras, desde metodologías, desde didácticas que favorezcan esos procesos integrales. Bueno, y para complementarle solamente la parte de quién tiene la razón a Juan Guillermo hace rato, digamos, que logramos descender de esa jerarquía en la que el padre hablaba y lo que ese padre decía, digamos, era orden, y no se trata hoy, por el contrario, de, como se dicen, es que los roles se cambiaron y ya los hijos pues vienen a contestarle. No, creo que hemos tenido una comprensión que se trata de un diálogo horizontal, donde no se trata de quién tiene la razón o la mejor verdad, se trata de la posibilidad, por eso decía yo ahora, no de que me escuches, de que puedas conversar conmigo para que entiendas mis razones de hijo o mis razones de padre o de madre, y que podamos construir una verdad que se aproxime a la mejor verdad para todos, a la que menos haga daño, a la más sanadora, a la que más construye en el hogar, no en un asunto, repito, entonces de quién tiene la mejor verdad, sino la que mejor nos ayuda como familia. A mí me han llegado a decir venga, lleguemos a un acuerdo. Hablan mucho de acuerdos, lleguemos a un acuerdo, pongamos sus partes, pongamos las de los otros y lleguemos a un acuerdo. Quisiera también recordar, hablando de este tema, con lo que estabas hablando, Julio, que con los muchachos hay que ayudarles mucho a descubrir sus habilidades, porque a veces como papás o en las instituciones les decimos, no, es que usted tiene que jugar fútbol, y el muchachito no le pega la pelota con el fútbol, y a ellos más bien les va es mejor pintando o cantando. Entonces es ayudarles a explorar todas esas posibilidades para que se desarrollen en lo que aman y en lo que se apasionan. Quisiera, Julio, que me contaras, en estas cátedras y en los seminarios que tuvieron esta semana, tuvieron una invitada muy especial, a Rosana Reguillo desde México. Ella es investigadora y profesora en asuntos de juventud. Contanos rápidamente qué fue lo que ella dijo. Tú, Julio. Bueno, pues, a ver, les cuento. En el mundo de la juventud hay unos personajes que le llamamos juventólogos, ¿no? Son gente que con seriedad se ha dedicado, digamos, esa es una disciplina relativamente seria, reciente, y que con seriedad y rigor se han dedicado a estudiar los asuntos de juventud. Rosana quizá es el personaje, yo me atrevería a decirlo, más autorizado del contexto latinoamericano en el trabajo de juventud. Una mujer que más o menos lleva 30, 40 años, que puede tener unos 18 libros trabajando hoy en temas de juventud y que tiene, digamos, unas miradas muy recientes sobre lo que pasa. Su último libro, pues que lo podemos mostrar aquí, no porque estemos haciendo publicidad, sino como para conversar un poco, que se llama porque el libro es muy diciente, se llama Paisajes Insurrecto, jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio. Es una lectura a partir de, no sé si somos un poco conscientes, a veces pensamos, digamos, que las grandes revoluciones eran esas grandes revoluciones que se hicieron hasta los 70 y los 80 de la movilización juvenil en la calle. Hoy todavía hay muchas de esas revoluciones presentes, pero muchas de esas revoluciones que son del mundo juvenil hoy se hacen en las redes. Entonces aquí hay una revisión bien interesante del movimiento Yo Soy 132 o de Ocupo Wall Street o de la Primavera Árabe, que arrancan con ese gran hecho de la Primavera Árabe, donde los jóvenes van a ser protagonistas y donde Rosana nos advierte algo muy importante, cosas muy importantes como, ojo con seguir diciendo que es que por allá está la virtualidad y este es el mundo real, y que los muchachos o que los adultos como que están perdiendo un poco de tiempo en algo que no es real, y nos advierte, no, ojo, es tan real, solo que ese es el mundo, este es un mundo virtual y este, digamos, físico, pero ambos son absolutamente virtuales. Y allí se están construyendo pasiones, amores, amigos, relaciones, movimientos. Entendamos que hoy en ese mundo, que a veces nos cuesta mucho entenderlo, se tramitan muchas cosas, se tramitan los afectos, se tramitan los negocios. Buena parte de los jóvenes están allí construyendo y están haciendo insurrección, están además generando movimientos que han terminado con que un presidente se caiga, con que se deje de consumir una determinada carne, con que efectivamente no se maltrate a los animales. Ese es un llamado muy importante de este investigador a partir de reconocer qué ha pasado con todos estos movimientos en Latinoamérica. Vamos a Envigado. Jorge Ochoa, buenas tardes. Maestro Lesalirio, muy buenas tardes, hombre, muchas gracias. Un saludo para ustedes con el deseo de muy buena tarde, pues reitero, lo mismo que para Natalia y para los Julios. A Julio César, lo que él estaba anunciando ahorita de la señora que se encontró en el restaurante, pues yo con mis 56 años ya de recorrido en esta nave, crecí con esa idea. Siempre los mayores nos endilgaron a los jóvenes, a los niños, que
estábamos pues casi que de salida de este mundo y eso ha seguido. Esa sería como una cuestión para afrontar, como de entrarle a los adultos con respecto a eso. El aporte mío, pues, o lo que yo me gustaría que a través del tema que se está desarrollando es, Medellín es una ciudad que tiene sus límites geográficos, políticos, pero pertenecemos a una región, nosotros somos un área metropolitana. La juventud, a mí me gustaría como que plantearle eso a los Julios, hay mucha movilidad, o sea, tan pronto, porque por ejemplo una persona que vive en Medellín puede estar viviendo en algún otro municipio del área, ¿cierto? O viceversa. El plan o todo lo que se está desarrollando a través del municipio de Medellín, que como decía ahorita, qué integralidad o qué conexión tiene con los otros municipios, porque otra cuestioncita también que pues, en vista de todo esto pues que nos va llegando así como con una dinámica tan atroz, digámoslo así. Otra cosa es que por ejemplo uno digamos se monta en el metro y lo que es en la estación, en la línea A, en la estación Poblado, o en la B, estación predominantemente Estadio, la cantidad de extranjeros, ¿cierto? Y hay mucha gente joven, o sea, esa forma como estamos interactuando ya y uno se encuentra, uno veía antes que una persona extranjera lo descrestaba a uno, ya no, ya es una persona como normal, como si fuera de acá. Entonces, con respecto como a todo eso, otra cuestioncita, como pasa es que me acelero por lo del tiempo que veo que de pronto pues, puede quedar corto, es por ejemplo con lo de la migración de la gente de Venezuela, ¿cierto? Que también está llegando mucha gente joven. O sea, son como todo este tipo de cosas a tener en cuenta y que a mí me gustaría pues que a través de ustedes, de la Secretaría de la Juventud, nos comentaran qué se está previendo con respecto a eso. Era más que todo esa la inquietud, les agradezco mucho y que terminen de estar muy bien. Muy bien, Jorge Ochoa en Envigado. Julios. ¿Con cuál empezamos? Yo creo que Jorge nos pone un reto tremendo, ¿cierto? Porque creo que hay que pensar la juventud. Si bien nosotros pues somos desde la Alcaldía de Medellín, es lo que hemos venido hablando desde hace rato, desde ese enfoque territorial donde mucha gente estudia en Medellín, tiene su vida social, vive en Bello, vive en Copacabana, es decir, podemos ser receptores de todos los, ¿cierto? De todos los municipios pues del área metropolitana y desde luego pues la oferta también está, aquí la estamos viviendo, aquí sería imposible contabilizar quién es de Medellín, ¿cierto? Aquí estamos todos y todas. Entonces creo que ahí hay un reto muy grande, es decir, sí favorecemos, pero creo que también el reto sigue siendo mirar estructuralmente cómo lo hacemos más amplio. Digo una cosita chiquita, en una semana estas de la juventud, Jesús Martín Barbero decía que a propósito del tema de este año que son las raíces, decía que las raíces juveniles tienen patas que se mueven, que no son estáticas y que efectivamente transforman y construyen los territorios. Y me hacía pensar que en muchísimos de los proyectos de nosotros, de la Alcaldía de Medellín, están pelados, que nos hemos tenido que inventar, Jorge y televidentes, formas novedosas de cómo incluir a los pelados del área metropolitana. Entonces hemos tenido que decir, bueno, si vivís aquí, bien, pero si estudias aquí, bien, pero si parchás aquí la mayor parte del tiempo porque haces parte de un grupo que ensaya en el estadio, bien, te acogemos. Que nos entendamos por encima a veces de las dificultades como área metropolitana y que podamos incluir a esos pelados. Nos quedan dos preguntas que nos hizo Jorge, pero en este momento nos vamos para un corte de mensajes institucionales. Jorge, te quedas ahí y ya ahorita te respondemos. Vamos a volver en un momentico a Parihueliando con vos. Estás viendo Parihueliando con vos. Los jóvenes de Medellín, tema esta tarde aquí en Parihueliando con vos. Este tema lo llena uno de preguntas, hombre. Y el tiempo se va a acabar. Hay dos preguntas de quien llamó sin resolver, ¿no? Bueno, rápidamente pues para responder sobre todo con la integración con extranjeros. Tenemos un programa muy importante en la Secretaría que se llama Medellín en la Cabeza,
que Medellín en la Cabeza es un programa que lo que trata es de que los jóvenes y las jóvenes conozcan su ciudad, ¿cierto? Hacer unas rutas y unos recorridos con unos sentidos muy propios de cada territorio, donde la gente pueda conocer, pues no solo la historia, sino sus aspectos sociales, culturales. Bueno, es un programa tremendo. Dentro de ese programa tenemos una integración y una asistencia, porque es un programa que no se imaginan la convocatoria que tiene tan grande. Tenemos incluso, como tiene tanta afluencia, tiene muchos asistentes extranjeros donde se inscriben a los recorridos, y ya hoy tenemos que hacer recorridos en inglés. Tenemos recorridos bilingües para el programa, es decir, tenemos toda una afluencia en un programa que es bellísimo, es hermoso, no es un programa de turismo, es un programa educativo. Y se bueno, prendió la fiesta, tremendo, pero ¿no? sigan hablando. Ese es el programa, es fiesta. Bueno, y con relación a los venezolanos, tenemos un gran reto de saber si vamos a poder entendernos, acoplarnos y poder vivir de una forma muy tranquila con ellos como un ciudadano más. Concretamente, a muchos de ellos los estamos acogiendo, sobre todo en atención, porque son muchos jóvenes que nos están llegando con dificultades, con muchas necesidades, y en estos momentos tenemos un programa directo que se llama Jóvenes R, o Jóvenes que se fortalecen para la paz. Ahí ya tenemos algunos jóvenes venezolanos que básicamente están recibiendo un proceso de atención y de fortalecimiento de su proyecto de vida, porque venezolano que llega aquí, sea joven o adulto, si algo se le ha desbaratado de su proyecto de vida, ¿no? Usted llega aquí a empezar de cero. Entonces ahí tenemos ya algunos jóvenes vinculados. Hace 20, 25 años, los muchachos en Medellín no tenían rostro, ni nombre, ni futuro. Y había como un símbolo, que es la película de Víctor Gaviria. Hoy Rodrigo D existe, o ya no existe. Hoy podemos hablar de que sí nacimos para semilla, o como decían las abuelas siempre, ¿usted cree que nació para semilla? Luis Alirio, yo en algún texto que yo escribí, intenté hacer esta relación de Rodrigo D a Los Nadie, ¿no? Los Nadie es esta nueva película grabada en Medellín que muestra la vida de estos jóvenes en los semáforos que están ganando la vida, para intentar saber qué había cambiado en estos años desde los ojos del cine. Y lo que ocurre es que en Los Nadie la película termina no con un no futuro, entendiendo que es difícil y que es complejo que los artistas se ganen la vida allí, pero que aún así allí hay una enorme esperanza para los jóvenes. Te voy a poner otro ejemplo muy similar. Hasta hace 10 años el graffiti en la ciudad básicamente era una expresión de subversión. Hoy la ciudad de Medellín se lee en términos de graffiti, y hoy tenemos grafiteros viviendo el graffiti y andando por todo el mundo en eventos internacionales pintando grafitis en Londres, en Berlín, en Moscú, haciendo de eso un proyecto de vida. Lo que ustedes destacan es que antes la institucionalidad iba y cogía a los grafiteros y los guardaba. Hoy les da los colores. Hoy les da los colores. Le da los colores y las pinturas. Una compañera de nosotros mantiene bajo el escritorio cajas con pinturas y broches. Y con aerosoles. Eso es un cambio en lo que hace el Estado en su respuesta a los jóvenes. Y en poderse expresar. Para concluir, ¿por qué no nos cuentan muy rápidamente esa importancia de no seguir segregando, dividiendo, sino hablando más bien de las juventudes múltiples, donde todos se pueden abrazar y donde a todos los podemos entender? Pero sí se abrazan, porque es que uno por WhatsApp, no sé. Bueno, seguimos teniendo el reto sin desconocer que lo virtual es real también. Tenemos que seguir un reto desde la proxemia y la cercanía. Yo creo que lo más importante en lo que está diciendo Natalia es que no los debemos de clasificar, pero sí debemos de generar que se reconozcan. Pero no solo ellos, ¿cierto? Ese es un primer reto, sino quienes los rodean. Porque quienes lo rodean no son capaces de aceptar la diferencia y lo diverso y lo plural, entonces seguimos perpetuando una misma práctica tradicionalista donde el joven lo perpetuamos y lo encasillamos. Ese es un primer reto. Y lo segundo que tenemos, pues obviamente seguimos formando en esa sensibilidad plural de lo que es un joven hoy en Medellín.
Julio César Orozco, director del Observatorio de la Juventud. Julio César Gil, coordinador del componente pedagógico, Secretaría de la Juventud. Muchas gracias por parihueliar con nosotros. A todos les quiero recordar, mañana sábado desde el Estadio Atanasio Girardot tendremos el concierto Vivos Medellín, donde estarán en la tarima Sebastián Yatra, Chucky Town, Así Suena el Fútbol, Golpe a Golpe, Bombi y Heider González, entre otras sorpresas más. Y lo tendremos también en transmisión desde las 5 de la tarde por nuestro canal, por Telemedellín. Luis Alirio, nos tenemos que ir a bailar. ¿Va a bailar? Vámonos ya. Muchas gracias, hombre, por venir. Muchas gracias. Este es un tema que da para todo el año. Hay que vuelvan. Vuelven y nos invitan. Vuelven. Vea, no hablamos de esto. Hay que hablar el de diccionario de los jóvenes en Medellín. Así es. Sí. Tenemos que acercarnos a eso, sino qué. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Esto es Parihueliando con Vos. Nos vemos el lunes, 4 de la tarde.